Libro de Joel, capítulo 2. Voy a leer para ustedes el versículo 18 al versículo 20. La exposición abarcará hasta el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Joel, capítulo 2, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. ¿Han visto ustedes, en especial para quizá los más jóvenes que andan un poco más en internet, a veces aparecen historias de cómo la gente del siglo pasado, en los 20, en los 30, en los 60, se imaginaba cómo iba a ser el siguiente siglo, cómo iban a ser las cosas en el futuro. A veces algunas de esas descripciones y dibujos uno dice, bueno, sí está nada que ver, ¿verdad? Pero otras no se ven tan alejadas. A veces presentaban llamadas telefónicas ya presentando lo que llamaríamos hoy una videollamada. Para muchos de los que crecimos viendo los supersónicos, quizás ya mucho no nos parece tan extraordinario, ¿verdad? Quizás no tenemos una robotina tamaño más grande, pero está muy cercano, ¿verdad? Con varias aspiradoras ya. Pero también, por otro lado, a veces algunas predicciones como que se iban muy allá, al punto que entonces eso se toma a modo de broma. En especial esta frase, y esa es la que quería decir para aquellos que a veces andan más por el internet. En el futuro tendremos carros voladores. O usted le pone el año. En el 2022 tendremos carros voladores, y luego ponen algo un poco más absurdo que uno dice, bueno, está muy lejos todavía de ser el carro volador. A veces es algún invento que uno no le ve mucha utilidad. Unas tenis que le permiten a usted ordenar pizza, qué sé yo. Entonces, de nuevo, en el futuro tendremos carros voladores. Bueno, y este es el futuro, el tiempo que estamos viviendo nosotros, y como que todavía no tenemos esos carros que vuelan. Y esa práctica sigue hasta hoy. Muchos siguen imaginando cómo será el futuro. ¿Cómo será la próxima gran revolución tecnológica? ¿Cómo estaremos con los avances médicos? Bueno, tampoco faltan aquellos que se imaginan el caos si no detenemos ciertas prácticas contaminantes y así por el estilo. Sin saber cuántos años le resten a este mundo antes de la venida de Cristo, nosotros podemos anticipar que unas décadas más adelante, o siglos, no sabemos, algo parecido va a seguir sucediendo. Mirá lo que la gente del 2000 pensaba que iba a ser el futuro. En algunas cosas quizás se acercaron, en otras no tanto. Mientras el hombre sigue imaginando cómo será el futuro, hermanos, nosotros tenemos la única descripción del futuro que realmente nos debe interesar porque estamos seguros de que se va a cumplir, y es la que el Señor mismo nos da en su palabra. Sí, hermanos y amigos, hay un futuro prometedor del cual la Escritura nos habla muchas veces. Un futuro lleno de verdor, de vida, de abundancia, de salud, pero no está en nosotros alcanzarlo. Solo el Señor lo hará realidad. ¿Quiénes tienen la esperanza de disfrutar tales días? Los únicos que pueden tener la esperanza de que palabras como estas que vamos a estudiar les conciernen
son aquellos que han sido receptores de la gracia de Dios. Aquellos que atendiendo el llamado al arrepentimiento, al lamento y al clamor por perdón, en efecto, acuden a Dios y encuentran gracia y perdón. Por lo tanto, los puntos del sermón esta mañana son sencillos de seguir. Nosotros vamos a ver la respuesta de Dios a la oración de su pueblo y nosotros veremos la respuesta de la respuesta. ¿Cómo respondemos nosotros a la promesa que Dios nos da de que en un futuro habrá una bendición que nunca acabará? Que nosotros podremos estar con Dios adorándole sin impedimento. Porque así es, nuestro Dios escucha y actúa a favor de nosotros y nosotros actuamos como consecuencia de su inmerecido favor. Entonces veamos en primer lugar que nuestro Dios escucha. Él escucha a su pueblo y actúa a favor de él. A partir del versículo 18, para aquellos que han estado semanas atrás o si usted por aparte lee el libro de Joel, tiene que percibirlo. A partir del versículo 18 hay un cambio. Ya no está ese urgente llamado al clamor y al lamento porque estamos entrando en otra sección del libro. Estamos entrando ahora hacia promesas que apuntan hacia una liberación, hacia una restauración, hacia una plenitud que no va a conocer precedentes. Sin embargo, de nuevo, cometeríamos un error si nosotros tomamos el versículo 18 y nos vamos completamente a simplemente ver todos estos aspectos favorables, positivos, ignorando precisamente todo lo que ha pasado. El versículo 17 lo resume para nosotros. ¿Cómo finalizaba estos primeros llamados de lamento? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Esta ha sido la exhortación dominante. Busquen al Señor, clamen por perdón porque ustedes han pecado contra Él. Recuerden que el pecado en el libro de Joel es un sujeto tácito. A nosotros no se nos dan pecados particulares por los que ellos tenían que pedir perdón, pero ahí está. ¿Por qué entonces pediría el perdón? ¿Por qué pediría el pueblo perdón si no habían pecado contra Dios? No, perdónanos, Señor. Ahí está el pecado presente. Y cada uno de nosotros, individualmente y como iglesia colectivamente, debemos estar conscientes de cuáles son los pecados de los que debemos arrepentirnos y por los cuales suplicar al Señor. Entonces sí, iniciamos con palabras de gran aliento y de esperanza que estaremos estudiando, pero no olvidemos que esto viene luego de una gran aflicción. Ellos habían pasado por una hambruna terrible, por sequía, por invasiones de langostas o de ejércitos o de ambos. Es después de todo eso que son llevados a clamar por perdón y entonces el Señor quiere poner la mirada de ellos a un futuro. Cuando esto ocurra, cuando el pueblo del Señor acuda a Él con esta disposición, con este arrepentimiento, nosotros conoceremos un futuro que no acabará. Muchos quieren la abundancia, las promesas de salud y de paz, pero lo hacen separado al Evangelio. El Evangelio que nosotros anunciamos es que Cristo vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. El Evangelio es Evangelio para aquel que ha reconocido: soy un pecador que necesita ser redimido. Este mensaje no es para el que se cree justo. Por eso el Señor dijo: yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que se cree justo piensa que Dios le debe esto y mucho más. Entonces, sin una comprensión adecuada, nosotros vamos a perder de vista dónde inicia este cambio de nota, dónde inicia este cambio de juicio a bienestar en el libro de Joel. Leamos de nuevo entonces con atención, versículo 18. Y Jehová
solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. ¿Por dónde inicia el profeta? Inicia el profeta por la abundancia del trigo, inicia por la abundancia del vino, el mosto que leemos ahí, inicia por la abundancia del aceite de oliva, por la derrota de la multitud invasora. Empieza por el hecho de que nunca más se van a levantar las personas a burlarse del pueblo de Dios y decir: ¿dónde está su Dios? Es que eso es oprobio, es vergüenza. Pero imagínese, usted exiliado, usted estaba en esos días y finalmente está en tierra de los babilonios. ¿Y qué hace usted aquí? ¿Dónde está su Dios al que ustedes clamaron? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esclavos de otros y pasaron hambre antes de que nosotros llegáramos incluso. ¿Dónde está su Dios? Todo eso está ahí, pero ahí no es donde empieza el mensaje del Señor por medio del profeta. Aquí nosotros estamos viendo que todo se empieza a contestar. Todos los lamentos del capítulo 1 aquí empiezan a encontrar respuesta. Había hambre, hay abundancia de pan. Había sequía, el Señor va a mandar la lluvia. Hay una invasión, el Señor va a quitarla. Hay respuesta de todo eso, pero de nuevo, ahí no es donde inicia. Prestemos atención al orden de la oración y cómo es contestada. La oración es: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y la respuesta es: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Bendito sea el Señor. Él perdona. Este es Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad y la rebelión, y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Ese es Jehová. Esta es la respuesta: perdónanos, Señor. Y Él responde: los he perdonado. De hecho, es todo un tema entre algunos de cómo traducir esto. ¿Es perdonará a su pueblo o perdonó a su pueblo? En algunos esto se presenta como una acción ya hecha. Otros mantienen ese aspecto futuro. En todo caso, es que la respuesta es segura. Nuestro Dios perdona. Es la respuesta de Dios actuando por su propia gloria. Señor, perdónanos. ¿Por qué tienen que decir los demás dónde está su Dios? Yo los voy a perdonar. Solícito, lleno de celo por mi tierra y por mi pueblo. Es como el Salmo 25:11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Lo mencionaba para aquellos que no estuvieron el domingo pasado, pero este es el motivo principal que suele permear muchas de las peticiones en las Escrituras. No nosotros, sino por tu gloria, Señor. Dios actúa por amor a su nombre, porque a otro Él nunca dará su gloria. Además, es un perdón que Jehová hace solícito. Esta palabra, ¿verdad?, así como la tenemos en español, ¿verdad?, demuestra a alguien que está presto a hacer algo, ¿verdad?, con disposición. Pero en el fondo, realmente nos apunta todavía a algo más apasionado, al celo. Y Jehová, celoso por su tierra, perdonará. Este es el celo del Señor por nosotros como su heredad. Y esto es digno de notar. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho de sí mismo que Él es un Dios celoso. Jehová, mi nombre, Dios celoso. Ese es mi nombre. Ese es un nombre de Jehová. Él celoso. No hay espacio para adorar a otros dioses. Él demanda una adoración exclusiva.
Pero este Dios que es celoso por su nombre, es celoso también por los suyos y por su pueblo. Entonces debemos entender esta expresión aquí, cuando dice que Jehová es solícito por su tierra, no es que Jehová está simplemente preocupado por un pedazo de tierra. Todo le pertenece a Él, toda la tierra es de Él. Es un celo por el pueblo que Él ha puesto en esa tierra, porque es ahí donde ha puesto a sus escogidos. Otros profetas lo hacen más explícito. Si gustan pueden buscar conmigo ¿Se sigue grabando? Bueno, no permitamos que nada de esto nos distraiga. De nuevo, aunque esto no lo estén escuchando, es simplemente para la grabación, no estoy loco. Entonces, Zacarías, vamos a buscar al profeta Zacarías. Y de nuevo, volvamos a lo que está ocurriendo aquí. Estamos en la predicación de la palabra del Señor. No nos dejemos distraer. Zacarías, unas páginas más hacia adelante, ya casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías 1:14. Y en Zacarías 1:14, donde ha iniciado una serie de sueños que le son mostrados al profeta, nosotros leemos lo siguiente. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Ahora, ¿cómo debemos entender nosotros este celo? ¿Es Dios celándonos a nosotros o es más como aparece en otras versiones? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. Y en otras versiones aparece todavía una expresión más fuerte. Vean cómo se puede incluso llegar a leer en Zacarías 8:2. Si vamos a Zacarías 8:2, ahí leemos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, así dice el Señor Todopoderoso, siento grandes celos por Sión, son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Y así dice Jehová Sebaot, he celado a Sión apasionadamente, siento por ella un celo arrebatador. La Biblia textual. Este tipo de lenguaje, ¿verdad?, no puede ser aplicado directamente a Dios. Son expresiones impropias para que nosotros entendamos algo. Es para que nos demos una idea de algo que el Señor nos quiere enseñar. Y es como dijo un reformador, aquí Dios está adoptando la defensa de su pueblo como lo haría un marido que lucha con el mayor celo por su propia esposa. Esto es para que entendamos. Queremos entender un poco de ese amor inalterable, de ese amor inmutable que Dios tiene por nosotros. Imagine a ese marido que en efecto defiende a su esposa con el mayor celo. Por eso él actúa cuando otros se burlan de su esposa. Ahora, esta burla, por supuesto, vino en primer lugar porque Dios mismo los entregó, ¿verdad? Dios fue quien los entregó por causa de su pecado. Pero es aquí interesante ver esta dinámica entonces del trato del Señor para con su pueblo. Él trae esta disciplina, el azote,
Otras naciones se burlan, pero el Señor dice, un momento, yo voy a tratar con todos aquellos que se burlan de mi pueblo, porque yo estoy tratando con ellos, pero también voy a tratar con aquellos que se enorgullecieron, que se ensoberbecieron contra mi heredad. Porque el que se mete con el pueblo del Señor, como también lo dice Zacarías, se mete con la niña del ojo de Dios. Por eso es que también en esta respuesta de la oración que nos presenta Joel, leemos de que él va a quitar a los del norte, que los va a desaparecer, que va a llegar el mal olor de la cantidad de cuerpos muertos. Ese es el cuadro que se presenta. Pero de nuevo, todo esto lo estoy diciendo para que nosotros no perdamos el enfoque. Primero viene la oración por perdón y viene la respuesta dando el perdón. Pero yo no estoy ignorando aquí las bendiciones físicas que se nos describen. Tener comida y bebida hasta quedar llenos, eso es una gran bendición para un pueblo que había estado con hambre. Eso no es algo malo. Ellos tenían hambre y escasez. Eso es una gran bondad y representa un momento muy anticipado. Eso representa el momento en que hay de nuevo comida en la mesa. Pero no perdamos el orden. Primero se oraba por perdón y luego el Señor da a su pueblo para que tengan con qué adorarle a Él y después viene el alimento para ellos. Y así es como tenemos que verlo nosotros, hermanos. Es a la luz de que primeramente hemos sido perdonados que nosotros podemos disfrutar apropiadamente de las demás bendiciones que Dios nos da en esta vida. Pero muchos corremos el riesgo de no apreciarlo. ¿Por qué? Porque realmente o una situación puede haberse dado, es que no hemos entendido realmente qué es la salvación, no hemos entendido que realmente estamos en una condición de muerte espiritual, o habiendo llegado a la salvación, nos hemos descuidado y no estamos apreciando una salvación tan grande. Y empezamos a vivir entonces para los placeres de esta vida, para darle placeres a nuestros sentidos. Y si eso le está ocurriendo a usted, las palabras de Pablo son de mucha consideración. Pablo dice en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Sí, un día no habrá más hambre, ni más guerra, ni más enemigos de la iglesia. Pero si eso es todo lo que usted anhela de la eternidad, entonces todas las primeras exhortaciones a clamar y a lamentarse por el pecado han carecido de sentido. Porque entonces usted no entendió. Primeramente el Señor le mandó a clamar en respuesta de reconocer la maldad tan grande que hay en nosotros. Y después viene la bendición. Usted entonces no ha visto la gravedad de su situación y la dicha del perdón. Quien sí lo ha entendido puede decir con David estas palabras, que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero entonces, habiendo enfatizado todo esto, ahora sí yo quiero que notemos todo lo que Dios hace también como respuesta a la oración, porque son grandes cosas. Vamos a ir de nuevo a Joel capítulo 2, versículo 21. Dice el versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová
hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes tienen que notar algo que pasa entre el versículo 20 y 21. Hay algo que hay que notar ahí también a simple vista. En el versículo 20 el Señor está arrojando a los enemigos que han hecho grandes cosas. Pero en el versículo 21 el Señor dice, no teman porque yo voy a hacer grandes cosas. Son las mismas palabras. ¿Qué es lo que está pasando? En el versículo 20 tenemos el castigo de los soberbios, de aquellos que pensaban que eran fuertes, poderosos, que habían hecho grandes cosas. Pero el Señor dice, no, eso no son grandes cosas. Grandes cosas son las que yo voy a hacer. Eso es lo que el Señor hace por nosotros, en respuesta a la oración. No, grandes cosas son las que hace Jehová. Grandes y maravillosas son sus obras, cantamos también. Notemos entonces cómo la creación es aquí personificada, ¿verdad? Porque se le habla a la tierra. Tierra, no temas. A los animales también, no tengan temor. Y tenemos además un lenguaje de restauración, o si queremos aplicar lo que hemos escuchado en Génesis, ¿verdad? De ese patrón que aparece desde ahí, estamos viendo, ¿verdad? Un cambio de lo que ha sido destruido, de creado, a lo que ahora está siendo creado una vez más, renovado. Antes vino la sequía, el fuego que destruyó todo. Ahora el Señor está diciendo que va a volver la vida, de nuevo van a volver los frutos. Hubo caos, destrucción, muerte, pero ahora viene de nuevo la vida, el verdor. Hasta los animales se les dice, animales no teman. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Y esto también debemos recordarlo, porque si vamos a Joel capítulo 1, versículo 20, nosotros vimos que las bestias del campo eran más rápidas que nosotros en buscar al Señor que nosotros mismos. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Es como una respuesta hasta el clamor de los animales. Los animales también tenían hambre, anhelaban el regreso de las lluvias y de los campos verdes, y aquí hay una respuesta para ellos. No teman. Los pastos volverán a ser verdes. Porque eso es lo que la creación hace. Ellos correctamente esperan en su Dios. Como dice bien el Salmo 104. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de tu bien. Y aquí vemos al Señor recordando que Él tiene un cuidado por su creación. Pero pasamos de la creación a palabras más específicas para el pueblo todavía. Versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El Señor traerá las lluvias a su tiempo, tanto la temprana como la tardía. Esta lluvia temprana que se nos describe aquí en el 23, la primera lluvia, son palabras poco usuales. De hecho, algunos las entienden más bien como maestros de justicia o el maestro de justicia. El grupo que habitó en Qumran, donde fueron hallados los rollos, tomaron esa expresión para llamar así al líder que tanto esperaban, al maestro de justicia. Pero bueno, viendo el contexto, realmente hace sentido traducirlo como la lluvia.
Es lo que Dios está prometiendo. Él va a enviar la lluvia de nuevo. La lluvia de justicia, la lluvia en su justo tiempo, como una muestra de su fidelidad. Luego sigue con las cosechas, ¿verdad? No solamente envía la lluvia, sino que las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. El lagar era ese tipo, ¿verdad?, de construcción, como unas piletas donde se aplastaba los racimos de uvas o los racimos o las aceitunas, ¿verdad?, para sacar el aceite de oliva. Va a haber tanto que esas piletas se van a rebasar. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. El punto es que todo va a ser restituido. Van a quedar atrás los años de la escasez. Vemos de nuevo estos 4 elementos, ¿verdad? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Porque en el capítulo 1, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que se comía uno, llegaba el otro, y si algo había quedado, se lo comía, y así hasta no dejar nada. Algunos, como vimos, entienden esto, si fuera solamente una referencia a langostas, como etapas de crecimiento, ¿verdad? Desde que es una larva hasta que ya es un saltamontes que se transforma en la peste de langosta. De nuevo, una langosta es simplemente el saltamonte que, si se dan las condiciones ideales, se vuelve una plaga, cambian su color y sus hábitos. Entonces pudiera ser eso, como les digo, la larva, el insecto pequeño cuando ya puede volar y saltar. Pudieran ser simplemente diferentes especies, diferentes colores, diferentes oleadas de langostas, o diferentes, como era mi inclinación, asedios de un ejército invasor, ¿verdad?, que venían y seguían insistiendo hasta que finalmente pudieron irrumpir en el pueblo. Pero el punto permanece. Fueran los embates de un ejército o la combinación de distintos castigos por quebrantar el pacto, el Señor lo que les está diciendo es que todo lo que fue perdido se va a recuperar y van a experimentar estas bendiciones agrícolas una vez más. Por ejemplo, en Levítico 26:5 leemos lo siguiente: vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. O si vamos unas páginas más adelante, aquí en Amós, busquen conmigo, Amós capítulo 9, es el siguiente libro, de Joel sigue Amós, Amós capítulo 9, versículo 13. Son prácticamente las mismas palabras de Levítico. Dice el Señor: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. O sea, va a ser tal abundancia, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí, que el que va a sembrar se va a encontrar con los demás que están sacando la cosecha, y es como no hemos terminado ni de recoger la cosecha, ya tenemos más semilla para estar sembrando. Es que vean, nosotros no vivimos en esos días para nada, pero todo eso había que tomarlo en cuenta. Porque claro, era muy bonito tener la cosecha, pero usted tenía que calcular de esa cosecha cuántas semillas tenía que dejarse para volver a sembrar. Si usted se lo come todo, ya luego no va a tener. Todo eso había que estarlo calculando, pero aquí está la abundancia que el que ara alcanza al que sigue. Es como, ya no tenemos ni dónde hacer más surcos porque tenemos todas las plantas cosechando. Tal era la abundancia del cuadro que se está describiendo aquí. Entonces, poco hay que añadir a la imagen. Cuando hay comida, cuando hay abundancia, hay alegría. Y eso es lo que nosotros nos imaginamos en una fiesta, ¿verdad? Y uno donde queda lleno, ¿verdad? Eso es. Raro es lo otro, ¿verdad? Ir a una fiesta y quedé con hambre. Qué congoja. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Aquí hay hasta saciarse, tanto para los animales como para las personas. Pero yo les digo, cuando les digo estas palabras, hermanos, que son así, no hay que ver nada malo en ellos, de que el Señor nos esté diciendo que va a haber tanta comida hasta quedar llenos.
es porque tenemos el orden apropiado. Primero usted aprecia el perdón, la salvación, y luego usted puede entonces libremente disfrutar sin pecado todo lo demás en ese futuro glorioso. El perdón viene primero. Y eso es lo que tenemos que ver también en nuestra respuesta entonces. Porque eso es lo que está pasando. Ya no hay más sequía, ya no hay más muerte, ya no hay más ejércitos invasores. Ahora todo está verde, todo está produciendo su fruto a su tiempo. ¿Cuál debe ser su respuesta? Versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Y después, sí, porque ha dado la lluvia. Pero alégrese en Jehová. Gozaos en Jehová. Sí, es bueno que vuelva la lluvia luego de la sequía y del fuego consumidor, pero mi gozo está en el Señor. La misma idea vemos a partir del versículo 26. Vean el versículo 26. Comeréis hasta saciaros, ¿verdad? Van a comer hasta quedar llenos. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Es bueno comer, pero mi felicidad no está ahí. Yo alabo primero el nombre de Jehová mi Dios, y sus maravillas para conmigo, y los que somos de Él, porque Él es digno de alabanza. Es que Jehová es digno de nuestra alabanza por lo que Él es. Pero si eso no fuera suficiente, tenemos luego todas las demás bendiciones que nos deberían de llevar a una adoración y rendirle honor al Señor en todo tiempo. Y así será en la eternidad. Ahora no por causa del pecado. Hallamos obstáculos, pecamos de malagradecidos. Hay aflicciones, hay tristezas. En esta vida no siempre es así, pero quien ha entendido el orden correcto, aún así puede alabar a Dios cuando estas cosas faltan. Es lo que todos conocemos, ¿verdad? Tan conocidas las palabras de Job, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y en esto no pecó Job. Pablo también puede decir que en abundancia y en escasez él podía gozarse. Es también las conocidas palabras, o son también las conocidas palabras de Habacuc. Cuando nosotros vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, también un poco más adelante Joel, si no pueden escuchar, quizás alguno hasta se la sepa de memoria. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc dijo estas palabras cuando la invasión ya se veía venir. Ya venía la invasión, ya venía la caída de Jerusalén, y él podía decir, aunque todo eso falte, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es nuestra experiencia en esta vida, hermanos. Tendremos más, tendremos menos. A veces podremos disfrutar más de las bendiciones que Dios nos da a través de todo lo bueno que Él hizo. Pero no será así para siempre. Un día las podremos disfrutar sin temor a la escasez. Porque el Señor está siendo aquí bien tajante. Nunca, jamás serán avergonzados. Nunca, jamás. ¿Ustedes saben qué pasa cuando escriben esas palabras en un editor de texto? Le sale una barrita azul que le dice redundante.
quite una. Jamás o nunca. Nunca más serán avergonzados. O jamás volverán a ser avergonzados. No, pero el Señor nos quiere decir nunca jamás. Para que nos quede claro que nunca jamás vendrá un día en que nadie podrá levantarse contra el pueblo del Señor y burlarse del Dios de nuestra salvación. Nunca jamás serán avergonzados. Porque el Dios que hace maravillas es nuestro Dios inigualable. ¿Ven las grandes cosas que el Señor hace? Las naciones que se ensoberbecen. Grandes cosas hemos hecho. No, grandes cosas son las que hace el Señor. Nunca más se levantará nadie contra el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Él. Y porque yo soy Jehová en medio de mi pueblo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Dios en medio de nosotros. Disfrutaremos de su presencia sin el temor del juicio ni de ser consumidos. Hermanos, por eso nosotros necesitamos la exposición del día de Jehová. No solo para amonestar a aquellos que perseveran en sus pecados y que deben de temer porque es un día terrible. Pero necesitamos que se nos diga que viene el día de Jehová para fortalecer nuestra fe y esperanza en la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos espirituales deben ser despertados de que esto no será así para siempre, de que esto a lo que estamos acostumbrados a vivir no será así para siempre. Aquí estamos acostumbrados a que sí, en algunas partes haya crisis, que algunos tendrán hambre, que haya aflicción, que haya enfermedad. Nos acostumbramos a crecer y ver a personas morir cercanas a nosotros y nosotros mismos nos resignamos a que tarde o temprano nos pasará a nosotros, pero no será así para siempre. Para los que morimos en Cristo resucitaremos en gloria. En una nueva creación, sin burladores, sin calamidades, sin plagas, sin muerte, sin pecado, gozándonos en Jehová y alabando al que vive por los siglos de los siglos. Para siempre. Eso es lo que esperamos. Es cierto que las bendiciones del pacto vienen usualmente cargadas de ese tipo de lenguaje, de mucho lenguaje agrícola. Y que eso es lo que tenemos en Levítico y en Deuteronomio. No obstante, hermanos, nosotros tenemos que recordar, ese lenguaje no es inapropiado para nosotros, que vivimos en la era industrial y tecnológica. Tengo que recordarles estas palabras que les citaba a ustedes de una Biblia de estudio. Las bendiciones de la renovación final de Dios se expresan en términos agrícolas apropiados para la promesa del pacto de la tierra. Y debido a que la vida del antiguo Israel en la tierra es un tipo de la vida del nuevo Israel en Cristo, hoy los cristianos experimentamos las bendiciones de la renovación del pacto de Dios a través de Jesús y esperamos la renovación total de las bendiciones del pacto de Dios en los nuevos cielos y tierra. En otras palabras, nosotros no tenemos que ver eso como, bueno, es que sí, a Israel se le prometió una tierra que fluye leche y miel y aquí el Señor les está prometiendo que un día volverán a disfrutar de la tierra con mejores condiciones. No, eso es para nosotros también. Nosotros aguardamos cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros aguardamos que el reino de Dios sea consumado. Por eso es que oramos, venga tu reino. Yo quiero ver la consumación de todas las cosas. Por eso es que yo tengo que repetir con frecuencia. Cuando tenemos estas profecías favorables, estas profecías que nos hablan de abundancia, de bendición. Yo sé que muchos quieren cuidarse y decir, no, un momento, eso era para Israel. ¿Por qué? Porque muchos, claro, esto en ciertos círculos, ¿verdad?, de prosperidad, de bendición. Esto es lo que sí se ve más bonito de hablar del libro de Joel. Vean qué bonito lo que el Señor nos ha prometido. Pero yo tengo que preguntar a los que quieren ser muy cuidadosos con el tema de la prosperidad y de la abundancia, o que
quieren ser muy celosos en guardar las distancias entre el pacto hecho con Israel y el nuevo pacto. Dicen, no, eso era para Israel, no, eso era para el Israel físico, pero no para el Israel espiritual, la iglesia. Yo tengo que preguntarles, ¿es así? ¿Se les habla a ellos de bendiciones materiales y de enemigos vencidos porque era lo único que podían entender? ¿Qué hacemos nosotros con el final de Joel capítulo 2? Joel capítulo 2 habla de la bendición del Espíritu Santo viniendo en plenitud para el pueblo. No, eso sí es para la iglesia. ¿Dónde hacemos nosotros la separación? Yo sé que el tema de estudiar los pactos de Dios es profundo. Nosotros debemos tener cuidado de no hacer separaciones de manera que nosotros nos perdamos la bendición de saber de que Joel es para nosotros hoy también. Y que esas promesas de verdor, de vida, de enemigos vencidos, las podemos hacer muy nuestras. ¿Por qué? Porque, hermanos, al final de cuentas, aunque estudiemos los pactos de Dios y entendamos que hay diferencias en el entendimiento entre grupos de hermanos, todo creyente debe aguardar cielos nuevos y una tierra nueva. Y debemos cuidarnos de hablar de las cosas espirituales o del sentido espiritual de un pasaje como si todo eso fuera simplemente cosas inmateriales, no tangibles. Porque nosotros esperamos cuerpos resucitados, glorificados, de carne y hueso. Aguardamos una tierra nueva donde el trabajo de mis manos sea prosperado y donde haya fruto abundante. Eso no es ser materialista. Es parte del sentido espiritual de estas profecías. Ahora, si lo único que usted quiere es un cuerpo que nunca más vuelva a morir y ya, entonces sí, usted tiene un problema. Pero querer vivir en una tierra sin pecado, con cuerpos glorificados, donde yo pueda disfrutar la presencia de Dios, ese es el sentido espiritual. Para adorarlo sin obstáculo. Yo no quiero solo un pedazo de tierra que nunca más vuelva a dar problemas. Yo quiero habitar donde estará Dios, en medio de su pueblo. Y con mis ojos ver a aquel que fue traspasado por mí. Y esto es lo que nos lleva entonces a la conclusión de nuestro sermón. El Señor le ha dicho a este pueblo que nunca jamás serían avergonzados. ¿Pero qué pasó? Los babilonios se burlaron, los persas se burlaron, los griegos se burlaron, los romanos se burlaron. La iglesia del Señor ha sido perseguida y sigue siendo perseguida. Siguen habiendo muchos burladores de Dios. Somos los retrógrados de este mundo. Nosotros tenemos a los necios de los días de Pedro con nosotros. ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? Eso era lo que decían desde los días de Pedro. ¿Y dónde está la venida de Dios? Que no la veo. Pero estos ignoran que Dios permanece fiel. Porque Joel capítulo 2, aunque no se ha cumplido en su plenitud, ya ha empezado. Porque los que se burlan de la fe cristiana ignoran que Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, ya vino una vez. Y Dios con nosotros regresará. En Cristo tenemos la inauguración. Él es las primicias de los que resucitaremos en gloria. Y Él mismo vendrá. Porque como leíamos hoy providencialmente, Él lo dijo muy claro. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios en medio de ustedes. Y todo lo que Adán perdió en Edén,
Cristo lo ha recuperado. La imagen de Dios fue dañada por el pecado de Adán, pero en Cristo la imagen de Dios es restaurada. La creación fue dañada, pero Cristo hace una nueva creación. Nos hace nuevas criaturas y los cielos y la tierra aguardan nuestra plena redención. Están gimiendo por el día en que venga nuestro Señor. Todo, hermanos, todo lo que nuestro pecado nos ha quitado, un día no será más. Nuestro Señor nos va a restituir los años que se han comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Él cambiará nuestro lamento en baile y nos gozaremos en el Señor, porque hay consuelo. Si usted ha atendido a este clamor, a esta urgencia de lamentarse por sus pecados, sepa que tendrá consuelo. Si se humillare mi pueblo, yo oiré. Perdona, oh Jehová, yo perdonaré. Y los he perdonado. Nuestra imagen del futuro se va a quedar muy corta, hermanos. Lo que la Biblia nos dice a nosotros del futuro glorioso es apenas una pincelada. Lo que va a venir ni lo podemos imaginar, pero será mucho mejor que lo que el hombre pueda llegar a alcanzar en esta vida, porque es vida eterna en Cristo. Y nunca más, dice el Señor, nunca más serán avergonzados. Este es el tiempo para creer en el precioso Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Créale a Cristo y usted estará en este reino bendito. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, por hacernos ver cuán débil es nuestra fe, que se ve opacada por las aflicciones pasajeras de este mundo o por sus vanidades. Que nuestros sentidos sean despiertos para ver qué es lo que realmente aguarda a tu pueblo. Un futuro seguro e infinitamente mejor que cualquier logro humano. Perdónanos y creamos que desde ya podemos experimentar la bendición del perdón y la esperanza de la vida eterna en esta tierra, para vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo. Bendice ahora el tiempo que continúa como parte del culto, recordando nosotros lo que un día hicimos frente a otros testigos, que dijimos: dejo el mundo y sigo a Cristo. En Él te lo pedimos. Amén.